¿Usted lo hizo? No, el diablo. ¿El diablo? Estaba dentro de mí. ¿El diablo estaba dentro de usted? Sí. ¿Y por qué dice eso? ¿Tuvo un problema antes? Sí. Christian Serrano Rosario, de 33 años, fue trasladado a la cárcel de Bayamón luego de que la juez Januari encontrara causa para arresto por presuntamente asesinar a su propio hijo de tan solo 5 años, identificado como Chris Ezequiel Serrano Rodríguez. Se celebró la vista de regla 6, la jueza Januari Mazo encontró causa para arresto por ambos cargos de asesinato en primer grado y la violación a la ley de arma. El tribunal le fijó una fianza de $850,000 por cada cargo para un total de $1,700,000, la cual no pudo prestar. ¿Ustedes cuentan con la evidencia contundente y suficiente para procesar a este hombre? Sí, no, eso sin duda alguna. Más allá de duda razonable podemos probar este caso. Los hechos ocurrieron el martes, víspera de Reyes, en la residencia de la familia ubicada en el barrio Tomás de Castro II en Caguas. Según la policía, la madre del menor habría salido del hogar para comprar un medicamento, ya que el niño tenía fiebre, y dejó al menor bajo el cuidado del padre. Al regresar a la propiedad, la madre se encuentra al menor con heridas severas que le causaron la muerte. El padre del niño había abandonado la residencia en su vehículo, pero fue arrestado posteriormente por el personal de la unidad motorizada en la avenida de Getó en Caguas. En el momento del arresto de él se ocupó el vehículo en el que él se transportaba y de igual forma en la residencia se ocupó un cuchillo por parte del personal del Instituto de Ciencia Forense, el cual será analizado para corroborar si fue el arma utilizada. Mientras las autoridades investigan si el imputado padece de alguna condición mental, expertos en el tema del lenguaje corporal sostienen lo siguiente. Esos movimientos que no cambian, incluso la tonalidad de la voz también comunica muchísimo. En este caso vemos a una persona que está totalmente enfocada en un tono de voz donde no hay cambios, no hay patrones que suben y bajan, y eso también lo que comunica es un vacío de emociones. Lo que inició como una travesía terminó en tragedia. Un turista alemán de tan solo 26 años de edad, quien había transitado varias zonas del país en motocicleta, fue asesinado en vías de la Guajira en lo que sería un intento de atraco. Elis Snalf Rino era estudiante de licenciatura en Ingeniería Ambiental de la Universidad Técnica de Darmstadt en Alemania. El homicidio, de acuerdo con las autoridades, se presentó en el kilómetro 58 en zona rural de Manaure, cuando quienes transitaban por la zona se encontraron con el cuerpo de una persona tendido en la vía, junto a una motocicleta de alto cilindraje. Repudiamos categóricamente estos hechos lamentables con el ciudadano extranjero en las vías del departamento. Por lo tanto, ofrecimos hasta 70 millones de pesos para quien brinde información para capturar a estos delincuentes. Al realizar las primeras diligencias se halló una cédula de extranjería de Alemania, lo que permitió identificar el cuerpo. Hemos dado las siguientes directrices a la Policía Nacional y al Ejército: hacer los acompañamientos con caravanas para todos los visitantes y propios en el departamento de La Guajira, y así ratificar nuestro compromiso con el turismo. En redes sociales el turista había compartido un carrusel en unas fotografías de la motocicleta que intentaron llevarse sin éxito los asaltantes, que muestra su ubicación y estadía en Colombia. Los datos que han surgido luego de este asesinato es que el ciudadano alemán se encontraba de intercambio académico y que era amante de la música, los viajes y de conocer nuevas culturas. They have certainly grown and expanded in terms of locations since they first began in late December. We have seen now protests taking place in over 100 cities, protests taking place in every province of Iran. And of course, these demonstrations began as protests in the bazaars, protests being carried out by business owners and university students over the economic crisis, over rising inflation and a plummeting currency, everyday items becoming simply unaffordable for so many. But the protest
movement has really evolved and grown, and as you mentioned, we are now hearing protesters calling for the toppling of the Islamic regime in Iran. We are hearing many calls for the supreme leader Ayatollah Ali Khamenei to be deposed as a result. And as you've also mentioned, what we're seeing now as a result of these expanding protests, which are really gaining momentum here, is now the implementation of a total internet and communications blockout. Now, we have seen this in the past during protests in Iran. It is a tactic often used by the Iranian regime to quell these protests, to suppress any signs of dissent. It makes it more difficult for protesters to organize, to share videos and evidence from on the ground, but also this may be an indicator that we may be beginning to see the Iranian regime crack down more violently. Now, we have heard from the Iran Human Rights NGO based in Norway. They believe at least 40 people have been killed so far, including children. They say hundreds more have been injured and at least 2,000 detained over the course of this protest movement. They've also heard reports of live ammunition being used by Iranian security forces in some locations. But again, it is very difficult to verify and confirm these cases, particularly during this internet blockout. And now, of course, we've also heard from Iran's supreme leader today addressing the nation and addressing the US President Donald Trump, saying that there are some agitators, in his words, within the protest movement seeking to please the US President. He has said in a direct message to Trump, "I urgently call on Trump to focus on the problems of his own country." And of course, this comes in response to the US President warning that the US may strike Iran once again if any more protesters are killed.